Tensiones internas, decía Labarreda, por supuesto. Bueno, tenemos todo el equipo, tenemos invitados. Nos vamos a meter ya mismo en todo eso. Bienvenidos, bienvenidos a todos. La economía está muy afectada por la interna. Juan Enrique, arranco con vos y después me voy a los invitados. Yo creo que el problema es político. Buenas noches, ¿no? Yo creo que el problema es político, pero está claro, recién hablábamos fuera del aire, que hay temas económicos que hay que atender. Primero hay que tener claro, Pablo, que el Fondo Monetario no quiere que el Frente de Todos sea gobierno. Claro, que eso quede clarísimo. Y después, bueno, si vos devaluás el dólar oficial un 20%, no te podés asustar en el primer cuatrimestre tener una inflación del 20%. Vos tenés que aceptar eso. Claro que eso tiene que ver con el Fondo Monetario, que pide que el dólar vaya detrás de los precios. Y vos tenés que los precios aumentan por el contexto internacional, por muchas causas. Y si vos vas devaluando detrás de los precios, es el perro que se quiere morder la cola. Y queda claro que el Fondo Monetario va a querer que sigas haciendo eso. Y vos fijate, ¿no? Tenemos una inflación que se proyecta en un 80% y los trabajadores, algunos cerrando en el 45, 44, y la inflación pasa a ser un instrumento de ajuste. Como muchos dicen, la inflación que viene es determinante para el futuro de la economía. ¿Coincidís cuánto se supone que va a dar? Pablo, 6,7% en marzo. Ahora, en abril ya se está hablando del 6%. Y el ministro que dice, sí, va a bajar. Lo mismo decía el año pasado cuando en marzo tuvimos... Él dijo, ya tocamos el pico. 4,8. Sí, el año pasado tuvimos 4,8 y después en abril tuvimos 4,1. Vos decís, bueno, ahora vamos a tener un 6. En mayo vamos a tener un 5,7. ¿Y cuál va a ser? La tendencia anualizada habla de un 60%. El REM, el reglamento de expectativa, habla de un 60%. Y vos tenés paritarias, hay trabajadores, hay gremios que no tienen poder, que están en el 45 a revisar. ¿Quién está pagando el ajuste? Y los laburantes. Y agradecer, Pablo, de los que tienen un gremio. ¿Y los informales? Señores, presentamos a nuestros dos invitados para arrancar a hablar un poquito de la interna. Está Federico Martelli, que es del Grupo Callao, dirigente de la Ciudad de La Plata. Bienvenido, Federico, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches. Grupo Callao, muy cercano, por supuesto, a Alberto Fernández. Y está Juan Marino, del Movimiento Piquetero. ¿Cómo andás, Juan? ¿Cómo andás, Pablo? Bueno, vos sos kirchnerista, ¿no es cierto? No, yo soy de izquierda, pero coincido con las críticas que virtió Larroque en relación a la situación del gobierno. ¿Ah, sí? Sí. ¿Suscribís todo lo que dijo? Sí, Larroque tiene razón. Yo creo que el gabinete económico compuesto por Guzmán, Culfas y Moroni no está tomando las medidas que hay que tomar, urgentes, para redistribuir porque nuestro pueblo la está pasando mal. Y en ese sentido, bueno, hay varias medidas que se pueden tomar rápidamente. El plenario sindical del PJ bonaerense, del que participamos como partido piquetero el sábado pasado, reclamó dos cosas. Uno, aumento salarial por decreto al gobierno nacional para que acompañe las paritarias. Y dos, participación obrera en las ganancias. Bueno, ahí ya hay dos medidas para redistribuir, para mejorar el poder adquisitivo, teniendo en cuenta lo que decía recién Juan Enrique. Y después, por otro lado, la semana que viene está la Marcha Federal Piquetera, que organizan varias organizaciones piqueteras que no son del Frente de Todos, pero que, entre otras cosas, plantean la universalización de los planes sociales. Bueno, está muy bien. Por eso tiene que haber un ingreso universal. Ahí habría otra medida del gobierno para terminar con cualquier discrecionalidad y garantizar que quien hoy no tiene un ingreso pueda tenerlo y poder comprar el plato de comida. Pablo, a ver qué dice Federico y después voy con todos ustedes que los quiero escuchar a todos. Federico, ¿cómo ves estas críticas? Duras, ¿eh? Sí, yo creo que las críticas cuando son constructivas sirven. Pero la verdad que no encontré ese espíritu constructivo en las declaraciones de Larroque y de otros dirigentes de la Cámpora y cercanos a la vicepresidenta. La verdad que lo que yo creo es que le quieren marcar la cancha al presidente y decirle cómo tiene que gobernar y qué decisiones tiene que tomar. Y eso me parece que no suma, que no ayuda, porque debilitan al presidente, porque le ponen palos en la rueda, porque exponen ante la sociedad una discusión que debería ser puertas adentro y que nos deja frente a un pueblo que está reclamando muchas cosas, ¿no? Muchas cuentas pendientes, expone que estamos debatiendo en una interna a cielo abierto y pareciera que no nos estamos ocupando de los temas de la gente, cuando yo creo que el presidente y sus ministros se están ocupando y están haciendo las cosas bien. Mariano, vos querés decir. Yo quería decir algo, porque yo no tengo muy claro si es una impostura de parte del sector más cercano de Cristina Fernández de Kirchner o una estrategia, y honestamente no lo sé, porque me parece que apuntar contra Martín Guzmán, contra Claudio Moroni, contra Matías Culfas, tiene algo de impostura. ¿En qué sentido? Vos sabés que si vos pensás y ves el pensamiento en ejecución de Alberto Fernández, creo que deberían ser los ministros más premiados por el presidente de la Nación, no digo por la población, digo por el presidente de la Nación, porque son quienes más cabalmente expresan la idea económica que tiene Alberto Fernández. Una idea de
gradualismo, de consenso con los sectores, de acuerdo social y no de política de shock ni distributiva ni de ningún tipo. Entonces, en la medida en que los tres funcionarios que más cabalmente expresan la posición de Alberto Fernández ejecutan las políticas que más cabalmente transmite Alberto Fernández, me parece que la idea de Andrés Larroque, del kirchnerismo. Pero ¿qué quiero decir con esto? La idea del Cuervo Larroque y del kirchnerismo de martillar sobre estos funcionarios es, por eso lo digo, o una impostura o una estrategia para atacar primero a los funcionarios para no tener que ir sobre el presidente de la Nación, quien es en definitiva el que marca esa línea. Quiero que conteste esto Cintia, porque, a ver, ¿es una impostura o es una postura? Yo creo que pensar que es una impostura es cuál sería el sentido de impostar una confrontación. A mí me parece que lo que se está revelando es un conflicto político muy profundo. Yo coincido que el problema no es económico, el problema es político. No entiendo el tema este de las diferencias hacia adentro, las diferencias hacia afuera. Es una línea, es una línea discursiva recurrente, esta cosa de que esto se tiene que resolver hacia adentro y no hacia afuera. Lo que ocurre es que hay una agenda electoral votada, ¿no? O sea, me parece que por ahí habría que esta idea de preguntarte, ¿por qué crees que no construyen los planteos del conflicto en tanto y en cuanto no hay resultados positivos sobre el bolsillo y la distribución de la gente? Salvo que yo me equivoque y vos creas que el crecimiento se está distribuyendo. Mira, en principio, cuando Cristina lo propone a Alberto como candidato a presidente, lo hace con un video que dura casi 13 minutos, en los que plantea que Alberto tiene que ser el candidato para reconstruir el vínculo con los sectores que habían tomado distancia del peronismo del Frente para la Victoria. Por ejemplo, las industrias tecnológicas de base y el campo. Y creo que en Alberto, cuando se vio esa moderación, ese espíritu de diálogo y esa voluntad de superar la grieta para ir a una elección, también debería haberse visto esa moderación para gobernar. Claro. Ahora, cuando asume Alberto, toma una serie de medidas importantísimas, económicas, sociales, en el PAMI, en el ANSES, con el aumento de las jubilaciones, y a los 90 días de haber asumido viene la pandemia. Nosotros, para enfrentar la pandemia, y vos lo sabés muy bien, Cintia, sí, claro, se lanzó el paquete COVID, que fueron casi 10 puntos del PBI. Nosotros logramos, después de los 10 puntos en los que cayó la Argentina, recuperar esos 10 puntos. Este año vamos a crecer, según casi todas las estimaciones, alrededor de 4 puntos. Y se estima también, tanto oficialistas como opositores, organismos internacionales, dicen que el año que viene también la Argentina estaría en condiciones de crecer. Pero lo que yo te pregunto es si ese crecimiento está siendo distribuido. Vamos a crecer, si todo sale como esperamos, si es exitoso el gobierno, durante 3 años consecutivos. Eso no pasa del 2006, 2007 Mira, Federico, hoy y 2008. Déjame redondearlo. Sí. Las paritarias en la mayoría de los gremios y en todos los sectores industriales han alcanzado la inflación. Los aumentos jubilatorios han alcanzado la inflación, aún en este contexto. Sí, los aumentos jubilatorios durante 2020 y 2021 alcanzaron a la inflación. Pero me parece... Y yo no estoy reivindicando que estemos bien, porque por algo perdió Macri. Por algo perdió Macri, porque en su gobierno los salarios perdieron el 20% del poder adquisitivo. Sí, claro, por Nosotros supuesto. tenemos que recomponer el poder de compra del salario. Eso no se hace ni por decreto ni mágicamente. Se hace aumentando la productividad y se hace aumentando la participación de los trabajadores en la productividad general de la economía. Bueno, a ver, no, pero me estaba respondiendo, quiero solamente decir una cuestión. Todo eso es la macroeconomía, lo decimos todos los días, es cierto. No se está distribuyendo. Hoy hablaba yo con el presidente de la Cámara de la Construcción. El presidente, no lo digo yo, lo dice Weiss, el presidente de la Cámara de la Construcción, y lo que dice es que ellos están teniendo un cuello de botella en el crecimiento porque no hay dólares. Lo decía ayer Andrés Aciaína aquí. Entonces, el crecimiento, no sé, ojalá se pueda sostener. La pregunta es, porque en 2021 Cristina habló de que íbamos a crecer. Nadie niega el crecimiento. Acá el punto es la puja distributiva. Y sobre eso... Y te hago una pregunta, ¿por qué no hay dólares? Déjame responderte. Cortito, así pueden hablar. Rapidito. Vos estabas hablando de los salarios sobre la inflación. Un bono de 6.000 pesos de jubilados y el último bono, que son muy buenas medidas, no compensan lo que están ganando los bancos, por ejemplo. Y todos los puntos que puso el gobierno en PBI también fue para pagarle el sueldo a las grandes contribuyentes que siempre ganaron dinero y sobre las cuales se les cuestiona la moderación a Alberto Fernández. Me parece que esa es la discusión. Otra cosa, me parece que la paritaria de bancarios lo que refleja es la participación de los trabajadores de ese gremio
sobre la productividad de los bancos. Y así ojalá sean todos los sectores económicos. Los bancarios fueron al paro, ¿eh? Los bancarios fueron al paro. Más productividad de las empresas. Los bancarios fueron al paro. Para, más remuneración. tenemos- Un puntito. Sí, después podemos no, una cuestión de las chicos, paritarias, dale. hay cuestiones Ahora voy. ¿Sabes lo que me escribieron hoy? Es verdad que estamos creciendo, es verdad. 10 puntos el año pasado, 4 puntos. Que el crecimiento no sea invisible, porque hay gente que tiene crecimiento invisible porque de hecho está perdiendo. Coincido. Ahora un detalle de regresividad. Cuando vos devaluás un 20%, no es solamente que generás inflación y hay trabajadores que no copian ese salario en la paritaria, sino que esa devaluación le está dando ingresos a los sectores concentrados agroexportadores que a la vez no le aplicás retenciones. Eso es clarísimo. 1 más 1 es 2. A ver, Eso es clarísimo. va a terciar Marcariana. A ver, varias cosas. Uno, No, varias no, poquitas, dale. si Vamos la rápido. primero, si la interna esta ensucia el crecimiento económico, por supuesto, porque a ver, si vos sos un emprendedor o quien sea, no saber quién está al mando hace que cualquier decisión económica se te frene. O sea, si vos tenías $10.000 para invertir y no sabés si mañana el ministro sigue siendo Guzmán o si va a ser Vallejo o si va a ser Juan Enrique, eso hace que todo se te frene. Punto 1. Segundo punto. Tan así, Esta no, idea... soy yo no creo. Bueno, tal vez se va todo para abajo, andás a ver. A ver. Segundo punto, esta idea que estoy escuchando mucho de que hay que redistribuir para crecer. Eso es falso, muchachos. Y les pongo un ejemplo. El consumo es el súper simple. 80% de la actividad económica. Si el salario no Súper gasta, si el simple. trabajador no gasta, Si yo acá hay tengo de 2 actividad. trabajos, vos tenés 0 trabajos, yo te doy uno de mis trabajos a vos. ¿La economía creció? No, simplemente repartiste lo que ya existe. Sí, pero yo puedo comer, ¿eh? Está bien, Pequeño Pablo. detalle, pero que por ahí lo pasás por Pablo, alto. Pero una Yo puedo cosa, comer porque puedo trabajar. Pero para que vos puedas comer de Pero forma nadie dice sostenida, redistribuir lo que para se crecer. necesita es que se genere más Es comida y más trabajo. distribuir el No crecimiento. sacarme a mí para Estamos darte de a vos. acuerdo. Entonces, la estrategia Pero- de redistribuir para Pero que claro, digamos, si el trabajador es de tiene salario, cortísimo consume, plazo. se produce, Es de se cortísimo vende, hay plazo. comercio, a ese Y ahora voy a precio lo, no. Pará, y Leandro, voy a lo tuyo del dólar. El dólar, si vos estás obligado a devaluar, es porque tenés una inflación que te está corriendo al 6% mensual, no es al revés. O sea, vos devaluás porque Mira, hay recién acaba de inflación. subir el barril de no petróleo. al revés. Seguramente va a haber Y ahora, presión en el y combustible. lo que decía Eso va a generar Cintia, inflación y de vos me que decís que, no que la tenés presión aquí dólares, la presión. la pregunta que te tenés que hacer es, ¿por qué no tenés dólares? ¿Por qué, digamos, estás llegando a un cuello de botella en la construcción? Qué buena la pregunta, respuesta se la es llevó simple, Macri a los porque dólares, hay un ¿no? cepo. Entonces, No, si vos perdóname. levantás el cepo, Leandro, liberás el Leandro, mercado Leandro. y eso va a hacer que todo Leandro, fluya. Macri levantó el cepo, se quedó, se endeudó a lo bestia y le y se lo faltaron llevó. dólares. Porque no, Ya lo produ- conocemos. no Pero producimos porque, dólares. Obvio que no producís dólares, pero eso Para, es lo que Leandro, tenés que hacer. vamos a- encima se lo jugaron. Tenés que fomentar el único sector que produce dólares, que es el campo. Y acá lo No, único que Poneme hacen un es punto, destruir. poneme un punto hermano. ahí, ¿Y que la Néstor industria? quiere... Ahora vengo, Juan. No, simplemente Néstor. quiero apuntar dos cosas a Dale. algunas de las cosas que se dijeron acá. ¿Sobre la interna? Juan, una de las cosas que vos planteaste o lo que venís planteando en economía, la verdad la gente lo toma como malas noticias. Y la pregunta habría que ver si hoy por hoy el país está para más malas noticias o para tratar de levantar aquellas pocas qué buenas le noticias llamás que mala tenemos. Por noticia? ejemplo, cuando agarrás y decís que la inflación de ahorita, te quejaste recién porque va a bajar la inflación al 6%, y decís que bajó poco. Nunca estás conforme. A mí me No, gustaría... pero no hay que bueno, celebrarlo gustaría saber- eso. No, no Néstor. sé si hay que A mí me gustaría celebrarlo. celebrarlo. Nadie celebra No, un no sé si hay que 6% celebrarlo. mensual. Lo que estoy ¿No diciendo te es que la parece- inflación no te bajó. parece- no No te es más parece alta que el trágico? mes pasado. ¿No te parece trágico Sí, un claro que 6? todo ¿No me te parece parece trágico un trágico. 20%? Néstor, es como que te Perdón, pongan meses. un balazo en el pecho y decir, bueno, por lo menos no me pusieron no un balazo tiene nada en la que ver frente. porque el ministro de Economía dijo que ese iba a ser la inflación, el 6 y pico por ciento que tuvimos el mes pasado, iba a ser la más ¿Y alta por del qué año. le crees? Porque este ¿En mes qué ya mo- bajó. ¿En qué Porque este mes ya momento bajó. el ministro de Porque este mes Economía te bajó. dio motivos para que le creas? No, pero no es una cuestión de que si yo le creo o no. No, Soy pero ¿cómo que matemática, no? vos sos No, no, economista. Si pero- este mes pero- bajó la inflación. Bueno, si seguimos en los respecto de este libertarios, mes, el país ya está estallando desde hace Bueno, 30 años. Y muy bien no tampoco- estamos. Y por otro lado- Muy bien, no, pero no. Están Déjame- hablando acá de y- que hay que Pablo, redistribuir. La, y cortito, Pino, y cortito recién para tenías Juan. Pero no, un- chicanas no sirven. No, pero recién opiniones, tenías dale. intendente Y diciendo cortito que para le da Juan, comida a la solamente población. Juan. Leandro, para que Una sola termine, cosa, Néstor. Juan, le quiero decir nada más. Yo creo que el problema en todo esto no es si está bien o está mal lo que dijo Larroque. Sigue siendo el problema del ámbito. La gente lo que dice en la calle, cuando vos caminás hablás con un taxista, hablás con la gente por la calle, lo que te dicen es, se están matando entre ellos. El gobierno se está matando entre ellos. Y la culpa la tienen este tipo de cuestiones. Le como la de pasamos la Larroque. pelota a ellos dos. A ver, ¿por qué crees que no pueden resolver los problemas internamente? Como todos creemos que, por supuesto, es lógico que pase. Es que es una de las cosas que planteó explícitamente el Cuervo Larroque.
Yo también soy parte del Frente de Todos y coincido cuando él dijo que Alberto tiene que convocar a la mesa del Frente de Todos a nivel nacional. O sea, la elección en 2019 la ganó una coalición. Esa coalición... Puede decir, el presidente es el que convoca Claro, el presidente tiene a la los demás, no los responsabilidad. demás ir a verlo al presidente. Pero lógico, el presidente es así Tiene como en la lógica. provincia, el gobernador y el presidente del PJ convocaron a la mesa del Frente de Todos provincial, lo mismo tiene que hacer Alberto a nivel nacional. Y lo segundo es lo que dice la gente. Hoy tuve una reunión con delegadas y delegados de 23 comedores de Moreno, de Merlo, de José Cepaz y de General Rodríguez. Ninguna compañera, ningún compañero me planteó una preocupación en el sentido de que pensaba que la interna afectaba a sus vecinas y a sus vecinos. Para nada, al revés, las compañeras y los compañeros veían que estaba bien criticar y hacer planteos porque necesitan que alguna cosa cambie, porque solo en abril hay comedores donde se duplicó la cantidad de ¿Vos creés gente que que la vino a pedir interna no alimentos. afecta? ¿Vos crees que la interna Pero no está no está diciendo yo eso. estoy diciendo lo que nos dicen las Bueno. compañeras y los compañeros. Solo en Bueno. abril, por la inflación en alimentos, se duplicó la cantidad de gente que viene a los comedores. A ver, Federico, ¿qué contesta esto de que dice Juan, de que es el presidente que tiene que convocar al resto del Frente de Todos a decir, bueno, pongámonos de acuerdo? Yo creo que el presidente tiene vocación de diálogo. Siempre fue un dialoguista. Por eso, Alberto. entiende que la coalición tiene distintos actores con distintos puntos de vista. Yo creo que escucha a todos. Finalmente, cuando termina el día y tiene que tomar decisiones, las tiene que tomar con la más absoluta de las libertades, porque es el que está en el Poder Ejecutivo. Igual parece que le gusta más dialogar con los empresarios que con la Pero vicepresidenta. dialoga con todos. Porque lo que dicen, lo que nos enteramos nosotros siempre por el off the record es que Cristina le da señales de que quiere dialogar y Alberto no quiere hablar con Cristina porque no quiere que Cristina le diga lo que Cristina le va a decir. Yo no sé cuáles son los off the record. No, por eso, nadie sabe. Y yo lo que te digo ¿sabe cuál es el problema? Es que nadie sabe, porque sigue siendo toda una discusión de cúpulas de dos personas, en la cual están ausentes, como lo decíamos ayer, los gobernadores, el movimiento obrero, los dirigentes sociales. Disculpame, nadie tiene opinión al respecto, nadie tiene forma de es- incidir sobre la pelea entre dos personas en este momento. No, a ver. Primero no es así. El presidente recibe a todos. ¿Tienen posibilidad? No, dejalo. Recibe a los empresarios. También recibe a los movimientos sociales. Ha estado reunido con la UTEP. Se reúne permanentemente con los gobernadores. Pero no con la vicepresidenta. Se reúne con los intendentes. No con la vicepresidenta. A ver, el día que la nació su hijo, dijo a una radio, ya disculpame. se va a dar la reunión. ¿Cuánto pasó? Bueno, discúlpame. ¿Cuándo fue la yo última no me voy a reunión meter- del presidente con las discúlpame. pymes? Discúlpame. No lo ataquen, de a No, uno, no es atacar, es no, una pero de pre- a uno. pero ¿cómo Le- es un ataque Le está eso? contestando. Fue el otro no, pero le está día, contestando- fue el otro día con le Came. está contestando Fue a... el otro día con Came, la última reunión con las pymes. Me parece que Yo eso me quedé con ganas de tiene decirlo que ayer, reconstruir, que había estado con Came. que tiene que reconstruir el vínculo con la presidenta. Son dos personas grandes, maduras, que tienen 100 veces más experiencia política que todos los que estamos acá. ¿Por qué crees que no pasa, Federico? No sé, es una cuestión de diálogo entre ellos. La Pero verdad no es que, una cuestión de diálogo entre ellos, hay un país de por medio. No hay una cuestión de a ver cómo resuelven dos disculpame, adultos. no me pidas a mí, no me pidas a mí que explique el vínculo entre el presidente y la vicepresidenta. No te lo estoy pidiendo, lo que no estoy me marcando. corresponde, Por excede a mis supuesto, funciones. por supuesto, lo que estoy marcando es la preocupación, que de alguna manera lo comentaba Néstor recién, que yo no digo en la calle opina, porque yo la verdad que no sé qué opina en la calle. Lo que yo sí sé es que una situación donde existe una desconexión en la cima del poder, donde el presidente de la nación, según todos los off the record y toda la información que circula, quiere dilatar el momento de convocar a su vicepresidenta porque teme que lo que le vaya a decir él no lo vaya a querer cumplir o no lo vaya a poder cumplir. Mientras tanto hay un gobierno que Federico, no funciona. Quiero que veas lo que decía Delía, a ver si estás de acuerdo vos. Fueron palabras fuertes, a ver qué dijo Luis Delía. Con este clima político en el frente de todos no gana nadie. Ni Cristina ni Alberto me parece que se tienen que calmar, se tienen que serenar y la cámpora la tiene que cortar con este golpe absolutamente infundado no contra Guzmán, sino como dice Aníbal, contra el presidente de los... Bueno, apareció al principio equilibrado, pero después dijo, se viene con un golpe muy equilibrado. ¿Coincidís? Al principio coincidimos todos, ¿no? Pero con lo de después, que es fuerte, lo del golpe, ¿coincidís o es una exageración? A mí no me gusta usar la palabra golpe porque creo que tiene otra connotación distinta, mucho más compleja. Sí, evidentemente le están marcando la cancha al presidente y lo acaba de decir muy claramente. Él dice no se quiere juntar con la vicepresidenta porque no sabe si le va a hacer caso en lo que le diga. Y la verdad que yo no creo que un presidente le tenga que hacer caso a un vicepresidente, porque el Poder Ejecutivo es uninominal,
La Constitución marca claramente quién tiene que tomar las este es un decisiones. armado A ver, diferente. el Federico, Frente de pero vos Todos, no podés negar que Alberto Fernández no tenía un voto antes de llegar a la presidencia. Los votos que tiene Alberto Fernández... Pero entonces, no, lo que déjame vos estás decir algo. planteando es que Cristina puso un delegado para manejarlo desde el Congreso a Sí, 10 todos cuadras de entendimos distancia. No. Yo entendí eso. Bueno, pero vos entendés lo que querés, Néstor. Decís que no entendés nada y cuando entendés, ¿Por qué no entendés mal. trajiste el cartelito de no Nunca entendés entiendo? nada. No, yo Nunca entendí. entendés ¿Por nada. qué me sacás el cartelito? Yo entendí de que vos estás diciendo de que puso un delegado. Entendés mal, Es verdad. entendés mal. Entonces, hay una coalición de poder y no se puede menguar los factores de decisión de cada sector de la coalición. Yo Porque te hago la una- base te hago una electoral- pregunta, te hago No, una yo te hago pregunta. una pregunta a vos que sos un dirigente del territorio. Vos sabés que la base electoral del Frente de Todos indiscutiblemente la reconoce como líder política Cristina Fernández de Kirchner. ¿Lo sabés a eso? Una parte. La una base, parte. la mayoritaria base electoral del Frente Yo de no Todos. estoy acá para, No, te pregunto para de- decir estamos quién es hablando mayoría de y quién no. Yo digo que una No, parte ¿cómo la que no? reconoce Estamos Cristina. hablando del electorado. Pero ¿a usted le Aparte parece que en el Estamos medio del hablando del gobierno tenemos que estar electorado. dirimiendo Sí. estas cosas? Pero además Sí, porque es el sujeto político. Cintia, pero Estamos el hablando del sujeto problema de político, ese sí. postulado que sostiene unívocamente todo el kirchnerismo es que eso se revalida y se confirma en cada elección. Es decir, Sí, claro. 2019, 2021, 2017, 2015, yendo para atrás y yendo para adelante a donde vos quieras. Sí. El punto es que la ejecución de los planes de gobierno, por idea y por iniciativa de Cristina Fernández de Kirchner, están delegadas en un presidente de la No, nación. por supuesto, eso es indiscutible. Perfecto. No Ahora, es indiscutible. ¿Por qué? Porque lo que está sobre la mesa es lo no escrito, lo no sabido, lo no Pero se difundido de lo perdieron acuerdo 4 de... millones de votos. ¿me dejás terminar de O sea, hablar? si el- Cintia, si- déjame una terminar, gracias. Lo que no está claramente sobre la Te mesa... A veces no lo dejas vos No te terminar. Pero suma no, lo que no está victimizarte, sobre la, suma lo que no está sobre la victimizarte, mesa no te es suma, no te suma. el componente de acuerdos escritos, no escritos, tácitos o como sea, entre el presidente de la nación y su vice para llegar al poder. Porque lo que está claro es que cómo concretaron una coalición para ganar la elección. Pero, Ahora, perdón. en esa Me mesa parece está que claro voy a decir quién algo medio gobierna y obvio. quién no. Déjame decir algo medio obvio. No es ni haciendo todo lo que dice Cristina, ni no consultando nunca a Pero por Cristina. supuesto, Me pero parece por que supuesto. la negociación es por Pablo, el medio. pero ¿Qué ese es eso tu lo que está sentido faltando? común. Andá a saber lo No, que pero- discutieron ellos pero dos. estamos ellos dos hablando lo de piensan. política. Perdón, estamos todos hablando en base Pero a perdón, desconocimiento. es Nadie que sabe qué no. negociaron Alberto Fernández y Cristina Pero Fernández de estamos Kirchner hablando de a solas. política, A ver, Mariano. ¿qué opinas? Se Pero perdieron. A ver, acá hay algo claro. Pero lamentablemente no hay ¿Qué una opinás mesa vos, política. Se perdieron A ver, ¿qué 4 opinás? A ver, ¿qué millones de votos. El Frente de Todos, cuando hizo campaña en 2019, dejó muy en claro que iba a gobernar como coalición, como frente. Y acá está todo bien con los off the record, pero hay un on the record del secretario general de la Cámpora que está diciendo no hay una mesa política a nivel nacional donde discutamos como Frente de Todos cómo vamos a gobernar. Y hay un ¿Qué está ministro... diciendo, Larro? Que nos dejaron afuera. Claro, exactamente, pero no solo al sector de Cristina, que es el mayoritario dentro del Frente de Todos, también al resto del Frente de Todos. El Frente Renovador, que también es parte del Frente de ¿Cuántos Todos. partidos? Los sindicatos. ¿Cuántos Tienen el partidos conforman el 70% Frente de de los Todos? ministerios. Un montón de partidos Perdóname, políticos Juan, que tienen el conforman el Frente de 70% de los ministerios. La secretaría ¿Qué tiene ministerios? un montón de los ministerios del gobierno nacional. Nombrá a los ministros del gobierno No, te voy a nacional nombrar que uno responden por a uno, Cristina. vos lo sabés. No, Néstor, no es Lancés, la No son ministerios, PAMI. Lancés y Bueno, PAMI. no, ya lo sé que no, pero Bueno. tienen caja y son grandes. IPF. Acá lo que se está discutiendo es la ¿Querés que te lo muestre? política. ¿De dónde Pero lo pará, dejaron del gobierno afuera? Fue claro, pero ¿De dónde pará. lo dejaron Fue afuera? claro. ¿Sienten que los dejaron afuera? ¿Los dejaron afuera? ¿Coincidís con eso? Para nada. A ver, es una coalición en la cual el sector de Cristina, de la Cámpora, tienen lugares muy importantes y se construye colectivamente. Han definido, por ejemplo, las listas el año pasado en la provincia de Buenos Aires, las listas nacionales y provinciales. Parece que acá hay que decir las cosas como son. Hay dos sectores dentro del Frente de Todos. Ninguno de los dos es ortodoxo, ninguno de los dos es neoliberal. Son dos sectores heterodoxos que tienen una mirada distinta sobre cómo salir de la crisis. Hay un sector que quiere ordenar la macroeconomía y construir un acuerdo con los sectores de la producción y el trabajo para generar empleo, aumentar la productividad general de la economía y que todos, el Estado, las patronales y los trabajadores se apropien de esa productividad para tener un crecimiento sostenible. Ese es Alberto. Ese es Alberto. Y hay otro sector que cree que eso es demasiado lento, que la gente necesita respuestas ahora y que hay que acelerar la máquina redistribucionista. Es buena la Lo que explicación. no está claro, Es buena la explicación. lo que no Es está buena. claro Está es, saliendo. discúlpame, ¿Eh? si esa No está máquina... saliendo, lo que no quiere No hacer está no dando claro. pero resultados, pará, Federico. está buena la explicación. Pará, Déjame porque contar no, algo. esto para Disculpame, déjame explicar, terminar. dale. Lo que no está claro
es si se puede acelerar la máquina redistribucionista metiéndose en la Casa de la Moneda, imprimiendo todos los billetes habidos y por haber y salir a repartirlos. Ahí tenés una mirada de la economía ortodoxa. Déjame terminar. O si se puede, o si se ¿Quién puede. pide eso? El presidente reconoce que está fallando en la distribución. O sea, déjame terminar. O si se puede, como dice el dirigente, sacar un aumento salarial por decreto en el cual vos tenés miles y miles y miles de pymes que no necesariamente lo pueden pagar. Pero para no, que Juan Enrique Decile a un almacenero que vas a hacer un decreto Federico, para que aumente el salario y que el mes que viene tiene que aumentar 20 o 30%. Pará. Nos sentamos en la mesa, ¿no? Vamos a ver cuáles son las medidas para lograr la distribución que el presidente dice estamos fallando en la distribución. Recién hablamos fuera del aire. Bueno, te digo, mira, no podemos seguir devaluando al 20%. Si vos devaluás al 20%, no te podés asustar del 20% de inflación. Bueno, paremos la devaluación. ¿Quién manda a parar la devaluación? El Fondo Monetario. O sea, le tenemos que decir al fondo, mirá, fondo, paremos la devaluación por 3 meses, como decía ayer Andrés Aciaín, paremos un poco eso, paremos un poco la tasa de interés. No puedes pretender con una tasa del 50 tener una inflación del 20. Tenés que devaluar todo lo que te comiste. No, pará. Es una locura lo que estás planteando. Lo que estás planteando es una mega devaluación de acá a 4 meses. No podés permitir eso. La devaluación es una transferencia de los sectores populares a los sectores poderosos. Él dice, con esta inflación, tiene un punto ahí, con esta inflación, si vos no acompañas, te quedás con un peso muy sobrevaluado. ¿Qué va detrás? ¿El perro o la cola? Hablé con un mesa directa y me decía, mirá Juan, desde el acuerdo con el fondo, que se sacó el ancla del dólar, todo para arriba. Pero tasa, Juan, todos los bonos, todo para arriba. ¿Quién votó ese acuerdo? ¿Te puedo hacer Fue una este gobierno pregunta? que lo Empezá por propuso ahí. el acuerdo. Entonces ahí teníamos, al que tenés que ir a buscar es a Guzmán y al Leandro. presidente. Porque Bueno, él lo está fueron- criticando. Pero por eso Él ellos los fueron, está pero bueno, criticando. a ver, pero y acá lo cito a él. Algo que se votó en el Congreso, digamos, y se aprobó, ahora no lo puedes ir a destruir. No. Porque si Tenemos no, que renegociar. Tenemos la que sentarnos y alternativa es ir a negociar voltear con el nuevamente. fondo. Tenemos que sentarnos y negociar, chicos. Bueno, el Frente de Todos nos sentamos en un cuarto Pero no decimos, podés bueno, mira, negociar tenemos que sobre un parar acuerdo con el la fondo, ya devaluación. está firmado, Tenemos que eso bajar es la lo que tasa de interés, digo. sacar el carry trade, porque se está haciendo carry trade, muchachos. Cuando hubo, ahora hace poquito que hubo una disparada del dólar informal, porque alguien tomó ganancias. Explica qué es eso. Se está haciendo tasa de interés con el dólar, la tasa de interés por arriba de la inflación, está ganando gente con la tasa de interés. Y se está frenando la economía. Entonces vos proponés volver a tasa de interés negativa. El crecimiento que tanto decís, con esta tasa de interés, el año que viene va a ser menor y el otro año menor también. Pablo, Tenés déjame- que frenar Ahí voy con eso. vos. Hay que bajar esos números y después, claro, no le aplicamos retenciones porque no podemos, porque no tenemos papel político. No le podemos devaluar. No le podemos poner retención y le estamos devaluando. Bueno, nos tenemos que juntar con los 7 exportadores y decimos, muchachos, vamos a arreglar la Argentina. No le vamos a aplicar móviles. Hagamos un fondo fiduciario, apliquemos unas retenciones, después cuando estabilicemos le devolvemos esos dólares, pero hagamos algo. Sí, pero pará. Qué linda hagamos palabra. algo, si no nos vamos a ¿Cuánto comer como devolvieron decía Andrés. algo? El único que presenta una medida es Voy esta con payasada de Pablo, Agüero. voy con Mariano. Déjame Agüero hacer presenta una- medida, Agüero. No, ahora vamos a hablar de... Preparámelo de Agüero. Agüero Déjame hacer nos va a votar a nosotros. una radiografía cortísima, muy breve, de la máquina redistribucionista que mencionó nuestro invitado. Se supone que las paritarias adelantadas son el mecanismo que tiene el gobierno. Como bien dijo nuestro invitado, los salarios le están igualando a la inflación. En la Argentina, igualarle a la inflación es perder contra la inflación. No digamos un Puede estar eufemismo. igual, en todo caso. No digamos un eufemismo. Ponele. No es cierto. Porque si vos nominalmente alcanzás la inflación, ya llegaste tarde. Entonces, vos Claro. de salario, vos de bolsillo, perdiste durante todo el proceso. Claro. Al final del proceso recuperaste y quedaste empatado al final. Y al Es día decir, siguiente empezaste a perder Y vuelta. al día siguiente empezaste a perder. Se Es entendió así. perfectamente. Y el que pudo, Dolarizás ese Déjame problema, se va. terminar con esto. Esa máquina redistribucionista, que es el mejor escenario que tiene la máquina redistribucionista en la Argentina, alcanza solamente a la mitad de la población económicamente activa, que son los trabajadores formales del sector privado y del sector público. Hay 9 millones de personas que o por estar desocupadas o por estar fuera del mercado laboral formal, están afuera de ese dispositivo, con lo cual ya están perdiendo mucho más que el resto. Y si a eso le agregamos que están los trabajadores que están, o los desocupados que están en el peor de los mundos, que recibieron este nuevo IFE, que si lo ponemos en moneda corriente es mucha menos plata que el IFE de la pandemia. No. Pero déjame decir lo último. Dale. Lo último cortito. Y me voy al Kun. Hoy, Cristina Fernández de Kirchner celebró el acuerdo de la Asociación Bancaria y de alguna manera el kirchnerismo está validando un acuerdo salarial que es importante en términos numéricos porque cierra en 60%. Lo que yo me pregunto es, ¿por qué Cristina Fernández de Kirchner celebra el aumento de Sergio Palazzo, un dirigente que sabemos es afín, diputado nacional del Frente de Todos, y no celebra, por ejemplo,
El de Luis Barrio Nuevo, que cerró en 60% ayer. El de Héctor Daer, que cerró hoy en 59%. No sé, preguntale a ella. Quiero decir, ¿qué quiero decir con esto, Pablo? No estamos hablando de un aumento que, aunque en términos salariales es importante, porque los bancarios tienen un sueldo de base Comparamos mayor. el balance, Mariano. Pará, déjame terminar. Tienen un salario de base mayor que el de otros gremios, pero sigue siendo porcentualmente muy parecido a otros cierres paritarios y con la siguiente salvedad, y con esto termino. Es bastante más sencillo obtener semejante caudal de aumento con el sector que ha sido más favorecido en los últimos, no años, décadas en la Argentina, como es el sector financiero. Chicos, quiero escucharlo. Mira, ahí estaba lo de Cristina, está clarísimo. Vamos ahora al Kun Agüero, por favor. Dale, a ver, acá creo que nos vamos a empezar a poner de acuerdo. Estamos jodidos. Para mí tienen que sacar los pesos. ¿Y qué quiere poner? Dólares. Yo no sé, igual tengo que ver, porque hay que ver acá, no sé, a la gente. Yo diría, el peso a tomar por culo. Ahora todos ganan el sueldo en dólares y todo se va. Si el dólar lo necesitamos para todos lados, ¿el peso dónde lo lleva? A ningún lado. Mirá España. ¿Te acordás? España tenía pesetas. Sí. Y lo Cuando sacó. yo llego ahí cambian justo de ¿Viste? peseta Ahí está. al euro. Tenía unos quilombos con las pesetas y el euro. 100 millones de pesetas te decían. ¿Cuánto es 100 millones de pesetas? Vas a saber. Y es lo mismo acá. Cuando viene un europeo para acá te dicen peso. ¿Cuánto es 100.000 pesos? No saben. La gente no tiene noción. En un momento el Kun Agüero dice, yo no sé la gente. Y yo diría claramente, Kun, no tenés la más puta idea de lo que piensa la gente o la realidad que vive la gente. Estos problemas de millonarios, ¿a dónde llevamos los pesos? La gente, ¿sabes a dónde los lleva? Al chino de la vuelta de la casa a comprar comida. El Kun está pensando a dónde viaja, si se va a Tailandia, o se va acá, o se va allá, porque es un millonario, es un ultramillonario. A mí yo le digo, yo veo esto y tengo unas ganas de decirle, flaco, tus problemas de millonario me revientan. Me está escribiendo el técnico de Boca, Gallardo, el técnico de Boca. ¿Viste No, ¿cómo el técnico de Boca, Gallardo? Y bueno, si te dice Gonzalo, yo también. Yo no sé No, nada bien, de ahí lo fútbol. agarré. Yo no sé nada de fútbol. Quiero jugar en la primera de Boca, yo, Pablo. No, dale, contestale, pero... No, yo digo que se haga responsable porque él forma opinión a mucha gente y realmente lo que dijo es una brutada, una gansada. Es lamentable y que, bueno, y está bueno que lo debatamos, está bueno para debatirlo. Es imposible dolarizar, es imposible. Ya tuvimos un fracaso muy grande con la caja de convertibilidad, lo que generó en la República Argentina, pérdida de empresas, pérdida del Estado, pobreza, indigencia. Eso no se puede ni debatir y es lamentable porque el Kun Agüero, como decís vos, llega mucha gente que ni siquiera él sabe de qué se trata esa gente, de qué vive, cómo la está pasando. Es vergonzoso y se tiene que hacer cargo de lo que dijo. Es un burro. Mira, el Kun Agüero viene de la villa, conoce la realidad de los pobres mucho más que vos o cualquiera de nosotros. Hace 20 años. Bueno, pero te pensás que se olvidó, Pablo, te pensás que perdió el contacto. Yo te diría que después de ver esto, sí, Lo que te muestra ese video es que el concepto de la dolarización ya penetró las clases más bajas y lo que te está mostrando Esto no es clase baja, él no es clase Pablo, baja, la Leandro. clase social, él es clase ultra alta. social se forma en la niñez. ¿Dónde se crió el Kun Agüero? ¿En Manchester? No, se crió acá. Entonces, ¿de dónde el sacaste tipo... eso? Los psicólogos. ¿Vos crees que él piensa con la mentalidad de movilidad cuando social vivía ascendente según los libertarios? Por supuesto. Pero pará, que sí. ¿de dónde sacás que la clase social... ¿Qué es lo que no puede Ese es ser? buenísimo. Que la esa clase frase es buenísima. social Está se escrita en forme el en la ADN. niñez. Está en el ADN, Cintia, está en el ADN. Me No, superó, me eso- superó. Pero, pará. Es Voy a decir un algo. poquito clasista el No, no, concepto. ¿cómo clasista? ¿Qué No. quiere decir? ¿Que el Kun Agüero va a ser un villero toda su vida? No, señor. Yo lo que te digo Él es que vos te es criás... millonario. Pablo, está bien, vos podés ser millonario y podés ser No. lo que quieras. Ahora lo que digo Leandro, es, vos te querido, criás de no. cierta forma en la No. niñez y eso te acompaña de por vida. Entonces, Pero no el tiene que que ver nació con la millonario, clase si después social. pierde la plata, le va a costar perder esas costumbres. Juan, el que hubo nació algo- pobre, si Metete. después No, gana déjame plata, decir. No, le Cintia, cuesta abandonar Cintia. esas costumbres. Por favor. A lo que voy Leandro. con esto es que el tipo, Yo, te lo que entendimos te el está concepto. diciendo es con sentido común, yo vivo en un país donde la moneda no la quieren ni los locales, versus me voy a ¿Quién dijo cualquier... eso? Todo, Él no la Pablo. quiere, no la gente. A ver, pará. Te cambio tu Juan, sueldo en la pesos gente- por tu sueldo en dólares. ¿Lo aceptás Ay, o no? por Pero favor. perdón, mereces esa ¿Cómo que no? comparación. Te cambio tu sueldo en Tu pesos ídolo- a tu sueldo en perdón. dólares al tipo de Pero cambio tu oficial. ¿Lo ídolo- aceptás o no? pero tenés otro problema. Votemos acá. Pará, al compañero del grupo Escuchá Gallardo. ahora, escuchá. Pesos, No, sueldo en Leandro, pesos, sueldo en dólares. Leandro. Si tirás una chicana,
No, Escuchá listo. la contestación. No es una chica, El ídolo de él, que es Milei, sortea todos los meses el sueldo en pesos y se matan por ir a buscarlo. Porque la gente está muerta de hambre. O por sea eso que quieren quieren pesos. pesos. Quieren Entonces pesos. está bien, quieren No, pesos. están obligados a Listo, tomar ya está. pesos. Pablo, Juan, es muy ¿qué opinás de la distinto. vacuna? No, Perdón, no. Cintia tenía que ser. No, pero por favor, pero levantemos Nadie un me poco el respondió No, no, todavía no, si está no, dispuesto no, a intercambiar mirá, su sueldo Leandro, en pesos por Leandro, un sueldo en dólares. Leandro, ya dijiste lo tuyo. ¿Podés escuchar o te Pero cuesta nadie me mucho? respondió. ¿Te cuesta mucho escuchar? Me cuesta cuando no me Bueno, responden. Listo. No, pues es una pregunta retórica, no se Es contesta. súper fácil de Listo. responder. No, lo que habría que decirle al Kun Agüero, digo, para salir por arriba de esta cuestión, es que él compara las pesetas españolas, ¿no? Entonces, mirá los españoles que tenían pesetas, pero el euro fue una decisión regional de Europa, sí. del mercado común europeo. Digámosle al Kun Agüero, a ver, Kun Agüero, ¿por qué no hacemos una moneda regional de América Latina, ¿no? Que por acuerdos. ejemplo, el Banco Nacional del Sur. ¿Por qué ir a buscar dólares a los Estados Unidos? El mercado común europeo, con sus luces, sus sombras, sus más, sus menos, sus más menos que más, no fue a los Estados Unidos a buscar el dólar, creó una moneda común. Digo, Claro. lo que está ocurriendo acá es que este muchacho, O sea, vos con proponés el cual como yo, una con moneda el cual, dejala terminar, sudamericana. con por el favor, cual Leandro. yo me Dejala terminar. emocioné en su momento cuando él se despidió por sus problemas que tenía, está haciéndose eco del sentido común. Y el sentido común es el peor de los sentidos, porque no resiste el análisis, no tiene analítica el sentido Juan, común. ¿vos qué sentís cuando escuchás esto? ¿O qué pensás que la gente más pobre piensa cuando escucha a algún abuelo decir, no sé a dónde llevar los pesos, no sé a dónde llevar los pesos? No, estos planteos no tienen cabida entre las compañías y los compañeros de los barrios. La dolarización está completamente por fuera de lo que se discute. O sea, aparte que la dolarización es inviable objetivamente, lo decía Juan Mentira. Enrique. No hay dólares suficientes ni siquiera en la reserva para sostener una dolarización. Eso Porque te lo hay dijo cepo. hasta Melconian, te lo dicen. Entonces, la dolarización es completamente inviable y bueno, y una aclaración. Las clases sociales se definen por el rol que ocupan en la producción, no por si se formaron en la niñez. Y Ah, eso, esa es tu eso ni versión siquiera es Marx. marxista. No lo Eso digas de son, nuevo, no es Marx. Dejalo Eso es terminar, Leandro. los economistas liberales clásicos previos a Marx. Por lo cual deberían estudiar un poquito más a los economistas liberales clásicos, que son los que adoptaron esa definición. Bueno, acá Juan Enrique me da la razón. Pero no, las compañías y compañeros no están con una tesis de dolarización. Las compañías y compañeros están preocupados porque no llegan a fin de mes. Quieren más pesos. Sí, quieren más Pero pesos quieren para para poder poder comprar la comprar la comida. comida. ¿Sabés qué? básicamente. Pero ¿sabés qué? Para poder comprar la comida. Pablo, Pero yo me ¿sabés tomé el qué? trabajo, yo me tomé Para, el ahora- laburo. ahora Pero van a- para yo una me tomé el cosita nada trabajo, más, déjame- déjeme hablar una cosita. Si sigamos un minuto esa lógica inconducente, pero un segundo, cambiar, si le decís a esas compañeras y compañeros de los barrios, cambiar tu sueldo en dólares, vas a recibir centavos de monedas. Claro. Porque además es eso, tenemos un nivel de depreciación. Cintia, yo ¿Pero me quién tomé el maneja el trabajo. tipo de Mira, cambio? yo me Leandro, va a tomé el hablar laburo. Y la Leandro, dolarización Yo me tomé el es laburo. Déjame decir una sola cosa que tiene que ver con lo que estaba diciendo. Pará, Yo me bajá tomé de el la labu- moto un poquito, dale. Yo me tomé el laburo de llamar a Ecuador y hablé con economistas, con gente y demás. Le pregunté, los mismos problemas que tenemos nosotros en el 98 son los mismos problemas que tiene hoy Ecuador. ¿Cuáles son? Las enormes diferencias que existen entre el empleo formal y el empleo informal. El que está formalizado no tiene prácticamente problema, pero la enorme cantidad de trabajadores de Ecuador que tiene dolarización son empleados informales y no hay manera que puedan llegar a fin de mes. El otro es que Ecuador está carísimo para los ecuatorianos. Que era lo mismo que le pasaba a la Argentina al final de la convertibilidad. La gente no le alcanzaba más la Inflación plata. en dólares. Porque, claro, la inflación era en dólares. Y Sigue. lo tercero, que pasó también en la República Argentina, hasta los propios empresarios ecuatorianos le están golpeando la puerta al gobierno porque quieren salir de la dolarización. No pueden salir, ¿sabes por qué? Te explico por qué no pueden salir. No, ya lo sé. Porque el las empresas multiplicador son del inviables. dinero. Las empresas son inviables. No, porque ¿sabes por qué no pueden competir. salir? Porque una vez que vos cambiás la base monetaria, si se Claro. pudiera cambiar, vos depositas y se genera una multiplicación del dinero que hace M2, M3, M4, M5 en dólares. Entonces, ¿qué pasa? Vos increíble. decís, vamos a salir de la dolarización y van todos. Esto pasó corriendo. acá. Y eso es Esto pasó imposible. acá en el 98. Bueno, pero acá vos Totalmente. convertibilidad y lo pudiste cambiar. No se puede. Allá no se va a poder cambiar. Yo le pregunté a Correa, se lo pregunté a Correa si podía cambiar la dolarización y me dijo sería una tragedia, porque Claro, la no podés. tragedia Se se empobrecerían instala, más todos. claro, se instala Sangre en el en la momento calle, Pablo. Y además Eh, perdés soberanía monetaria. Juan, ahora viene Silvia, que nos va a contar sobre el piquetazo nacional. Quiero que cierres vos y te despedimos. Pero bueno. Bueno, nada. un cierre nada más. Sí. El anuncio de la marcha de mañana. Mañana, jueves, a las 5 de la tarde, movilización a tribunales, Talcahuano y Lavalle, para decir no al golpe de la Corte Suprema que se apropió de la presidencia del Consejo de la Magistratura. Gracias, Juan. Gracias, Pablo. Y voy con Federico. No dijiste nada del Kun Agüero. Máximo goleador extranjero en la Premier League. Espectacular. Ídolo en todos lados, en el Atlético de Madrid, en Independiente, Sí. en el City. Pero de economía.
Bueno, pero me parece que él opina desde un lugar muy sencillo y sin conocimiento de la materia. A ver, yo si querés ir a lo profundo, Dale. un poquito más allá, me parece que hay una preocupación de amplios sectores por el problema de la inflación. Y que como en los 90 se fue hacia la convertibilidad para tratar de escapar de ese problema, yo veo un tufillo a eso, un aire a eso, a ver cómo una convertibilidad... ¿Un tufillo o un olor tremendo? Yo digo más que tufillo, un olor. A ver, no sé si coincidís conmigo que frente al miedo que hay con la inflación, se pone en valor o se revaloriza el experimento de la convertibilidad. Justamente, digamos, si alguien está hablando hoy de dolarización, es porque la moneda local no sirve de nada porque tenés un 50 y pico de inflación. Sí, pero ahí comparto con vos. En esto voy a coincidir No, él está diciendo el gobierno es el culpable de. No, yo voy a coincidir con. Voy a coincidir con. Quien sea, Disculpame, voy a coincidir hay inflación, con entonces Cintia. hablamos de dolarización. Voy a coincidir con Cintia que atarse al dólar, la dolarización o la convertibilidad trae enormes problemas a mediano plazo para los sectores productivos. Y los países que dolarizaron, como El Salvador y como Ecuador, no saben cómo salir de ese problema porque vos no tenés control de la emisión de moneda y no podés resolver los problemas de cuellos externos. ¿Qué pasó acá cuando vino la crisis del tequila en el 94? Se fueron todos los dólares a la mierda y la economía entró en crisis. Y volvió a pasar lo mismo con la crisis de los tigres asiáticos. Y no tenés herramientas monetarias para poder salir a hacer frente a esa realidad. Si hacer política fiscal contracíclica, sí. O sea, si vos tenés una política fiscal ordenada en donde, para hablar bien simple, ¿no? En época de vaca gorda vos ahorrás para que cuando hay vaca flaca, ahí sí el gobierno puede salir a inyectar vía política fiscal, lo podés hacer. El tema es que acá se plantan desde un lugar donde el gobierno está siempre gastando la que no tiene, por lo tanto nunca tenés herramientas. No, primero el déficit fiscal es una herramienta de política económica contracíclica. No, la política la fiscal pandemia, es una herramienta, no el déficit vos tenés fiscal. un problema como una pandemia, una guerra, tenés que gastar y tenés que incentivar la economía como se hizo en el 2020. Es efectiva, claramente. Ahora, en términos del déficit fiscal y el financiamiento del Tesoro, acá se recuperó el mercado en pesos, bienvenido sea. La emisión monetaria bajó muchísimo, de hecho en el primer cuatrimestre se sobrecumplió la meta y la inflación no está bajando. Claramente la inflación que tenemos es consecuencia de múltiples problemas y hay que abordarla de esa forma. Ahora, con respecto a la prolijidad, claro que hoy el gobierno está siendo muy prolijo en términos de cuentas fiscales. Y sin embargo tenemos problemas estructurales. ¿Vos no lo querés criticar al Kun Agüero? ¿Sos de Independiente? No, pero me parece, yo personalmente, meterme en un tema... Ah, ¿por qué futbolista no te animás a criticarlo? No, porque me parece que es como si yo hablara en serio de deportes. La verdad que soy un ojota, no sé de deportes, no los practico bien, entonces prefiero correrme de temas que no manejo. ¿Y para qué Pero pegarse? la gente lo escucha mucho al Kun Agüero. Sí, está bien. Eso es un problema endémico que tenemos en Argentina, que la gente escucha demasiado a personas que no tienen algo interesante para decir sobre temas que no conocen. ¿Quién sos para decir que es interesante y que no? Yo creo que si yo voy a opinar sobre física nuclear, la verdad que les pido a todos que no me escuchen y que consideren que soy un idiota. Les ruego que no tengan en cuenta mi palabra. El que prende el canal de Twitch del Kun bueno, no está siendo pero obligado. estaba comentando un partido, digamos Bueno, la verdad. pero No estaba nadie- diciendo pero la na- clase de economía del Kun Nadie Agüero está y prendió todo obligado a el mundo. escucharlo a Agüero. Todos somos libres y lo que sentís que está diciendo es una estupidez, cambiá de canal y se terminó la historia. Llegó Silvia Sarabia de Barrios de Pie. Bienvenida, Silvia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Lo escuchaste al Kun Agüero vos? Sí, lo escuché al Pues Kun Agüero. los chicos te lo habrán comentado, gente joven, qué sé yo, por ahí. Bueno, hay que plantearle al Kun Agüero que si dolarizamos la economía, después vamos a tener que pedirle permiso a Estados Unidos, por ejemplo, si hay que imprimir o no imprimir dólares, qué es lo que vamos a hacer con los dólares. No La podés verdad que sería imprimir. una total dependencia de, bueno, nuevamente. ¿Vos ves al Kun Agüero y perder ve- totalmente la soberanía. Qué sé yo, después defendemos la camiseta argentina y la selección argentina y bueno, y vamos a perder soberanía económica. Realmente. Silvia, y cuando lo ves opinando así al Kun Agüero, ¿o ves un chico de barrio humilde o ves a un millonario que se la ganó totalmente? Nadie discute que se la ganó bien el Kun, ¿eh? No le robó plata a nadie, pero ¿ves un multimillonario hablando o un chico humilde de barrio? Bueno, nosotros tenemos una frase que dice que nuestra cabeza piensa donde nuestros pies caminan, así que creo que esa Qué buena, distancia, qué buena esa, ¿eh? a esa distancia que ha tomado, digamos, de una realidad social que es muy difícil, y la verdad que los dólares
está muy lejos para cualquier persona que hoy está pensando en comer. Yo veía O sea, recién... si yo viajo en un avión privado de acá para allá, y difícil que me acuerde cómo era caminar los caminos de tierra de un barrio humilde. No, creo que a veces se pierde la dimensión de la situación. Yo no niego de dónde él salió, pero evidentemente pierde la dimensión de la situación económica que se está atravesando hoy en nuestro país. Yo veía y escuchaba antes lo que vos planteabas respecto de la inflación. A nosotros la inflación de los alimentos de abril nos dio 8,8%. ¿Quién hizo eso? Contame. Lo ese hacemos trabajo hace interesante. 10 años, hace más de 10 años, desde la época en que Moreno intervino el INDEC. Nosotros salimos a hacer ese relevamiento de precios en los negocios de cercanía y muchas veces nos da muy parecido al INDEC y otras veces nos da desfasado. Cuando nos da desfasado tiene muchas veces que ver también con que el negocio de cercanía, por un lado, vende fiado y por el otro lado le cuesta mucho estoquearse. Entonces, cuando ve que el mayorista le va a aumentar y él no va a poder recuperar o ella no va a poder recuperar eso que está vendiendo, entonces aumenta más. Eso nos sucedió a nosotros en enero, ¿sí? Después febrero fue un poco más bajo, marzo volvió a aumentar, abril nos da 8,8%. Se dispararon nuevamente los precios y fundamentalmente los del almacén. Yo cuando ya decía que veía en el graph que el gobierno decía de que prevé que el número de inflación no le va a dar muy bien, bueno, creo que esta referencia que nosotros acabamos de tomar del conurbano bonaerense es una referencia no menor. ¿Usted dice que mide los precios mejor que el INDEC? No, es diferente la medición. Nosotros medimos en los negocios de cercanía. Y solo alimentos. Solo la del INDEC 57, mete muchas cosas más. El 70% del comercio pasa por ahí. El 70% está ahí. ¿Te puedo hacer una pregunta metodológica? Perdóname, ¿y el cuánto por ciento de, según lo que vos calculás en un barrio humilde, el cuánto por ciento del ingreso de una familia va a alimentos? Depende, Mirá, en los barrios más humildes es casi la totalidad del salario. Eso es lo que quiero Por eso, es la mayoría, digamos, ¿no? A veces seguramente, o sea, a ver, Con hay lo cual una la parte ponderación que hace el INDEC es nada que ver con la ponderación de ustedes. No, a ver, digo, son ponderaciones diferentes. Nosotros medimos lo que sucede en el negocio del barrio. Perfecto. El INDEC toma otro nivel de mediciones. Nosotros decimos, bueno, lo que está pasando en los barrios es esto. Lo venimos haciendo sistemáticamente Y este número desde asusta. hace 10 años. Sí. Todos los meses no lo suspendimos en pandemia, precisamente porque la gente iba al negocio de su Le barrio. quiero pasar la pelota a Federico porque asusta este número, ¿no? Tremendo. Tremendo cuando vos tenés un plan social que ganan 19.500 pesos. Cuando vos tenés una jubilación que apenas supera los 30.000 pesos por mes. Exacto. Bueno, pero esto abona lo del shock redistributivo sobre que eso es hablábamos la antes. discusión. El tema es cómo hacerlo. Sobre está eso bien. es la discusión. El tema es cómo hacerlo sin tener efectos contrarios. Afectando intereses del poder real, Está bien, por eso, Federico. está bien, todo Afectando bien, intereses... todo no, pero bien. no es Yo lo todo que te digo bien. es, por ejemplo... Se hizo ya, Por ¿sabes? ejemplo, Ya se hizo. obligar al sector ganadero a liquidar stock, es una medida hipotética en la cual te podría hacer bajar la carne por 3 meses, por 4 o por 5. Sabés que cuando superes el momento de liquidación de stock vas a tener una disparada de precios. Tener un paquete que exceda la posibilidad del Estado de financiarlo y que se termine financiando Pero con una escúchame. emisión fiscal que no podés controlar, sabés que después vas a tener que ir, el Banco Central va a tener que ir a buscar esos pesos y convalidar tasas altísimas, o sabés que vas a tener inflación. Entonces, Cintia, estamos de acuerdo que el gobierno tiene que hacer lo que hace, el doble y el triple, porque la gente está mal. Yo lo que digo es, no hay medidas mágicas tampoco. Pero ¿sabés qué? Y En de esto, Argentina a ver, ya pasó. Ya hubo un gobierno que enfrentó al poder real. Mal, bien, mucho, poco, te gusta o no te gusta. En 10 Vos sos segundos, parte de ese proyecto. déjame decírtelo en 10 segundos. La estrategia del gobierno de Néstor Kirchner fue aumentar la productividad general de la economía y que de esa productividad se apropien los trabajadores por el salario, los capitalistas que toman la parte de la renta y el Estado que incrementó de manera enorme la presión fiscal para poder brindar servicios, obras y todo lo que hizo el gobierno del 2003 al 2011. Con los salarios por encima de la inflación, claro. Ahora, Siempre. toda esa estrategia se basó en la recuperación de la productividad general de la economía. Sí, el mercado interno. Y demoró mucho. Yo me sumé al gobierno de Néstor Kirchner en el 2005. ¿Sí? Pero milité en la calle desde el día que asumió con contradicciones. Había cosas que me gustaban y cosas que no. Y yo te voy a decir algo, 2004, 2005, 2006 fueron años muy difíciles. Las cosas no se solucionaron. Sí, claro, pero ¿sabés en qué? 2 Pero años. se construía poder, se construía consenso. Bueno, ese por consenso eso nosotros necesitamos
que toda la coalición de gobierno apoye al presidente para que tenga poder, para que pueda tomar las decisiones. Pero y las para eso medidas el que cree presidente tiene que convenientes. hacer. Por ejemplo, yo te preguntaría, y no quiero chicanearte, Sí. ¿qué pasó con el anuncio de la guerra de la inflación? O sea, acá el problema es que estamos llenos, digo, insisto, no quiero personalizar, pero a mí me dijo Alberto Fernández, no hay marcha atrás con Vicentín. Lo que se le exige al presidente no es una cuestión personal. A mí me encantaría poder disfrutar del avance de las políticas concretas del Frente de Todos, porque eso implicaría que no haya jubilados indigentes. Porque me sostenés la puntos- respuesta un minuto porque quiero que Silvia cuente algo de lo cual vamos a estar hablando en los próximos días, que es el, ¿cómo se llama? La marcha federal. La marcha federal, ¿no? Que consiste en... Que consiste en que el día martes vamos a salir de distintos puntos del país, de Ushuaia, de La Quiaca, de Misiones, de distintos puntos. Va a haber grandes actos en las provincias, luego va a haber paradas intermedias en Córdoba, en Tucumán, en Y van Rosario, tomando la en posta, San no van a Luis. venir hasta acá. Hay pequeñas delegaciones que van a llegar hasta acá porque no nos da el cuero para Claro. traer esas grandes delegaciones. Por ¿Cuánta eso- gente va a llegar acá y cuándo? Mira, ahí el número después te lo debo porque se está organizando. Alguien Pero dijo vamos por ahí a llegar- 300.000 personas. No sé. Bueno, veremos. La verdad es que no tenemos la capacidad de movilizar toda la gente que quisiéramos desde el interior o que quisiera llegar, por una cuestión económica claramente. Pero sí, va a haber grandes... ¿Cuándo llegan? Y se llega el día 12. El día 12 vamos ¿Qué a... es? Jueves. El jueves. El jueves 12 vamos a estar ingresando por la zona norte, por Panamericana, Lugones, por Liniers, Acceso Oeste y Liniers, por la zona Lindo sur. se va a poner, ¿eh? Eso Que la van a gente ser que la caravanas. gente no vaya a trabajar ese día. hay Esos que van a avisar. ser caravanas, ¿sí? Y Sí. la verdad es que esas caravanas van a llegar a Retiro, a 11. No piquetes. No va a ser piquete, va a ¿Cuál es ser la caravana. diferencia? Para vos, ¿Cuál es Néstor, la no hay diferencia? piquete. ¿Caravana de autos? ¿Trae tractores? No, no tractores traemos. ¿Cuál es la Quizá algún diferencia? carro. Quizá algún carro. Por eso. Eh, Tractores, sí, sí. Acá Si no vienen entiende la si diferencia vienen con entre- tractores, por ahí sí, Néstor los deja. sí. Entre el piquete y la Dale, pero marcha. dale, Te explica no me el- Se va a chicaneé estar con esa moviendo todo el pavada, tiempo. por favor. La marcha se va a estar moviendo todo el tiempo. Perdón, No ya es que para estamos eso, está a explicando la llegar a diferencia Retiro. entre piquete y marcha. Están Escuchala. A caminando. Retiro, Escuchala. Constitución y a 11 y de allí Sí. sí vamos a ir caminando hacia la Plaza de Mayo. Sí, pero 300.000 personas caminando son horas y horas y horas. Le quiero hacer una sola pregunta, nada más. ¿Qué piensa lo que dijo el presidente de Chile sobre los planes sociales en la República Argentina? ¿Lo leyó? No lo leí al presidente de Bueno, Chile sobre lo que usted dijo. sabe que es socialista el presidente de Chile. Sí. Dijo que no hay que Dice hacer eso. como Argentina, Ajá. porque cuando se termina distorsionando la economía, y utilizó una palabra que se llama cronifican, se hace crónico el plan ¿Y social. de quién sería la culpa de que sea crónico el plan social? Ah, no sé, pregúntale al presidente de Chile, le estoy preguntando No, qué no. piensa eso, qué Es piensa que usted de nosotros eso. también creemos lo mismo, que si se cronifican los planes sociales es que fracasó la economía. Lo que se cronificó fue la pobreza. Que fracasaron Claro. los dirigentes de los La distintos inflación se gobiernos que no lograron sacarnos de los niveles de pobreza que tenemos. Lo que pasa es que están que pidiendo no cada vez más planes, lograron- ¿no? Yo digo, leído ¿Cómo? así, Están leído, pidiendo más perdóname, planes Néstor, y más pero más leído caros. así, parece Sí. que volcó Boric de una manera... Pero, Pero no sé qué quiso Boric- decir, pero no leí entero. Pero Boric tiene Por eso. cosas. está volcando Boric tiene importante. cosas conflictivas. Habría Sí. que ver en qué contexto lo dijo, digo, porque sería No, interesante. le hicieron Digo, la me lees pregunta una y lo frase y dijo a mí me así. gusta conocer el contexto en Sí, que sí, se lo dicen dijo las de- cosas. lo dijo. Ahora, no, está bien, pero digo, porque estamos de acuerdo que es un problema que sean crónicos los planes. Para nosotros no está bueno, digamos, pensar que la economía popular tiene que ser algo de por vida, porque significa que ha fracasado el modelo productivo en nuestro país, o sea que no hemos logrado Claro. volver al pleno empleo. Sí, sí. Por lo menos es lo que nosotros pensamos desde Barrio de Pie. Y hay Nosotros una- creemos que tiene que haber una alianza con los sectores de las pequeñas y medianas empresas. No estamos en contra de los empresarios. Ahora, Perdón, y- si eso no se logra en partes, digamos, que no perjudique uno al otro, sino que puedan ser partes donde todos estemos creciendo, bueno, evidentemente, si eso no se logra, lo que va a terminar haciendo es que todos terminan dando como resolución un plan social. Silvia, y eso perdón, no es un problema de las organizaciones yo sociales. marcaría- Es un fracaso de quienes dirigen la política y Está la claro. economía en nuestro país. Marcaría también una diferencia que desde mi perspectiva no es menor respecto cultural, si querés, y social entre la Argentina y Chile. La Argentina es un país que tiene una memoria de ascenso social y una memoria del ejercicio de la protesta que es importantísimo y que lo distingue
respecto de otros países, no solo de la región, sino del mundo. Distinto de Chile, que es un país que ha adoptado y ha abrazado en muchos puntos la desigualdad y la postergación de sectores. Y la ha mantenido en el tiempo. La ha mantenido en el tiempo y en eso ha sido lamentablemente muy exitosa la dictadura de Pinochet en hacerle creer a extensos sectores de la población que si están en la pobreza más dramática, se lo merecen probablemente. Por ejemplo, y hay poca voluntad de rebelión de eso. Fíjate que las rebeliones que hubo en Chile tienen mucho más que ver con las capas medias, las capas universitarias y demás, que han reclamado derechos hasta de tercera generación, pero de segunda no. Y lo loco es que de ahí salió Boric, ¿no? Pausa, en un minuto estamos de vuelta, seguimos.